Hay una idea que inmediatamente incomoda a quienes creen profundamente, casi como una afrenta: exigirle más a Dios. No más fe, ni más sumisión, sino coherencia. Si Dios se presenta como absoluto en poder, conocimiento, justicia y amor, entonces todo lo que hace debería reflejar esto sin excepción. Y es precisamente cuando observamos con atención que algo empieza a no encajar, no por falta de fe, sino por exceso de atención. Siempre que alguien afirma que su Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipotente, surge una consecuencia inevitable. Este Dios no debería recurrir a soluciones moralmente cuestionables. No debería depender de la violencia extrema, el sufrimiento colectivo, ni de decisiones que generen víctimas inocentes para lograr sus objetivos. Cuando esto sucede, no nos enfrentamos a un misterio divino, sino a un problema lógico y ético. Y es curioso ver cuántos creyentes defienden la grandeza divina con palabras grandilocuentes, pero la minimizan cuando surgen preguntas difíciles. De repente, el Dios infinito comienza a actuar dentro de las limitaciones de la época, según la cultura de la época, o porque no había otra manera. La perfección comienza a menguar a medida que se acerca la crítica. Hoy analizaremos uno de esos puntos donde la contradicción no es periférica, sino estructural. Un concepto central, celebrado, repetido y rara vez cuestionado: la llamada Tierra Prometida. El nombre mismo conlleva una jerarquía implícita, una clara división entre quienes pertenecen y quienes quedan excluidos, entre quienes reciben la promesa y quienes pagan el precio. Y este es el punto que muchos evitan confrontar. Si este plan provino de un Dios perfecto, entonces no puede analizarse como un error humano ni como una desviación en la ejecución. Debe verse exactamente como lo que se pretendía, y cuando lo hacemos, las grietas aparecen demasiado rápido como para ignorarlas. La primera sorpresa llega al recordar un detalle simple pero crucial: la tierra prometida ya estaba habitada. No era un espacio vacío esperando ser ocupado, ni un territorio olvidado en el mapa. Allí vivía gente, con familias, hijos, historia y cultura. La promesa, por lo tanto, no resuelve un problema, sino que lo crea, un problema que antes no existía. Esto significa que desde el principio, el plan contempla el desplazamiento forzado o el exterminio, no como una consecuencia imprevista, sino como parte del diseño original. Y cuando alguien intenta suavizarlo diciendo que los habitantes eran demasiado malvados, la explicación se desmorona rápidamente, porque ninguna definición de mal colectivo justifica el asesinato de niños. La lógica se contradice. Hay otro punto incómodo: estas personas no tuvieron opción. No fueron advertidas, no recibieron revelación divina, no tuvieron profetas, no participaron en el acuerdo. Fueron creadas por este mismo Dios, y sin embargo se convirtieron en obstáculos desechables en un plan del que no pidieron ser parte. Esto no es justicia, es un privilegio impuesto. Y el problema no se limita a quienes fueron expulsados o asesinados. Incluso el propio pueblo elegido pierde su autonomía moral. No actúa por reflexión ética, sino por obediencia. Lo correcto deja de ser justo y se convierte simplemente en lo ordenado. Cuando la moral depende exclusivamente del mandato, deja de ser moral y se convierte en sumisión. Si todo esto ya suena inquietante, lo más inquietante está por venir. Porque, tras aceptarlo como necesario, surge una pregunta demasiado simple como para ignorarla. Si Dios realmente podía hacerlo todo, ¿por qué era esta la única manera posible? Si a ti también te ha pasado esta pregunta, escríbela en los comentarios. Exigir coherencia no es falta de fe. Cada vez que esta discusión se acalora, surge una defensa casi automática. Tenía que ser así. Dios necesitaba establecer un pueblo, un territorio, un cronograma histórico específico para que el plan mayor se cumpliera, pero esta justificación solo funciona si aceptamos sin lugar a dudas que un Dios todopoderoso opera bajo restricciones externas.
Y esto contradice todo lo que se dice de él. La propia narrativa bíblica muestra a un Dios que decide cuándo actuar, cómo hacerlo e incluso cuánto tiempo prolongar el sufrimiento. Él decide cuándo liberar a un pueblo de la esclavitud, cuánto tiempo llevará, qué señales se utilizarán y a quiénes afectarán. Nada ocurre fuera de su control. Si esto es así, entonces no hay necesidad, solo hay elección. Este Dios interviene directamente en la historia. Endurece corazones, envía plagas, divide los mares, sostiene multitudes en el desierto y las guía con señales visibles día y noche. No hablamos de un Dios distante que respeta el libre albedrío absoluto. Hablamos de una intervención constante, calculada y decisiva. Por lo tanto, la idea de que no tenía alternativas simplemente no se sostiene. Cuando alguien afirma que la tierra prometida era indispensable para que ocurrieran acontecimientos futuros, está diciendo, incluso inconscientemente, que Dios estaba atado a un guión que no podía alterar. Esto transforma la omnipotencia en una farsa y la soberanía en una ilusión narrativa. Y si empezamos a aceptar que había otras posibilidades, y había muchas, surge la inevitable pregunta: si no era el único camino, ¿por qué elegir precisamente el que exige sangre, expulsión y sumisión? Esta elección dice mucho más que cualquier discurso sobre el amor. Otro efecto directo de este plan es la creación de una jerarquía étnica con sanción divina. La propiedad de la tierra no se otorga por virtud, carácter ni decisiones morales, sino por linaje. Se nace con privilegios o no. El mérito deja de existir incluso antes de la acción. Esto es especialmente problemático porque, durante este período, el argumento del libre albedrío no sirve como excusa. El texto mismo describe a un Dios que elige líderes, define herencias, decide victorias y derrotas, controla alianzas e interfiere en las decisiones humanas. Si Él gobierna todo esto, entonces es responsable de todas las consecuencias. A partir de ese momento, Dios no solo permite el conflicto, sino que lo institucionaliza. Al declarar a un pueblo elegido y a una tierra exclusiva, crea automáticamente al otro. El enemigo no surge de la maldad innata, sino de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ante los ojos equivocados. Y el resultado de esto no es ni paz ni un ejemplo moral elevado. Lo que se establece son narrativas de conquista, asedios, hambruna, masacre y captura, mujeres convertidas en botín de guerra, niños ejecutados, pueblos enteros reducidos a obstáculos. Todo esto presentado como parte de un plan sagrado. Quizás el aspecto más revelador sea comprender que bajo este modelo, Dios nunca puede ser visto como un agente de reconciliación. La estructura elegida fomenta la división, la exclusión y la violencia, y cuanto más se intenta defenderla, más claro se hace que el problema no reside en la interpretación humana, sino en el concepto mismo. Cuando la identidad de un pueblo se construye sobre la exclusividad divina, la violencia deja de ser una desviación y se convierte en una herramienta legítima. Deja de ser un conflicto trágico entre seres humanos imperfectos y se convierte en una misión respaldada por el cielo. El acto de conquista se transforma en obediencia y la destrucción adquiere un lenguaje sagrado. Este tipo de estructura produce algo peligroso. La moral deja de ser universal. Lo que es condenable para algunos se vuelve aceptable para otros, siempre que cumplan con la promesa. Así, el mismo Dios que prohíbe matar, autoriza masacres. El mismo discurso que exalta la justicia justifica la aniquilación. La ética se vuelve situacional. A lo largo de las narraciones surgen escenas que no pueden suavizarse sin distorsión. Ciudades asediadas hasta la hambruna extrema. Poblaciones enteras exterminadas, niñas salvadas no por compasión, sino por su utilidad futura.
Estos no son accidentes narrativos, son consecuencias directas de un sistema que necesita eliminar para cumplir su propósito. Y cuando alguien intenta defender estas acciones diciendo que era otra época, ignora que la fuente del orden no es cultural, sino eterna. Si la moralidad proviene de Dios, no debería envejecer. Si envejece, entonces nunca fue absoluta. Simplemente se contextualizó según la conveniencia. La pregunta que queda sin respuesta es incómoda, pero necesaria. Si se eligió este modelo, ¿qué revela eso sobre el carácter de quien lo concibió? La respuesta no puede atribuirse a la humanidad, porque en este caso la iniciativa no proviene de ella. Otro punto que rara vez se aborda es que el sufrimiento no es un efecto secundario de este proyecto, sino parte del mecanismo. El dolor de los expulsados, el trauma de los sobrevivientes e incluso la brutalidad de los perpetradores no son defectos del sistema, sino requisitos para su funcionamiento. Esto desmonta la idea de que Dios lamenta la violencia necesaria. No hay arrepentimiento cuando algo está planeado desde el principio. La promesa de la tierra solo se cumple si otros lo pierden todo. Por lo tanto, el sufrimiento deja de ser trágico y se vuelve estratégico. Además, esta estructura enseña que Dios resuelve los problemas creando nuevos problemas para otros. Un grupo se salva, otro se destruye, uno recibe refugio, otro pierde su hogar, uno prospera, otro desaparece. No hay restauración colectiva, solo una redistribución forzada del destino. Cuando este patrón se arraiga en el corazón de la teología, moldea siglos de pensamiento religioso. La idea de que Dios está de nuestro lado llega a justificar cualquier cosa, siempre y cuando se etiquete al otro como obstáculo, malvado o enemigo. Y quizás aquí es donde surge la inquietud más profunda. Si el sufrimiento era necesario, entonces era deseado, o al menos aceptado como un precio justo. Esto nos obliga a preguntarnos no solo qué hizo Dios, sino también qué tipo de mundo consideró aceptable crear. Cuando alguien dice que no había otra salida, está dando por sentado algo muy serio, que un Dios ilimitado agotó todas las posibilidades y concluyó que la violencia era la mejor opción. Pero basta un mínimo ejercicio de imaginación para darse cuenta de lo contrario. Y esto no proviene del ingenio humano, sino de la lógica misma de la omnipotencia. Si Dios creó todo de la nada, crear el espacio no sería un problema. Una nueva tierra, un territorio desocupado, una región preparada sin expulsiones ni masacres. No sería necesario quitarle nada a nadie. No habría que descartar ninguna vida para que la promesa existiera. Incluso sin crear algo completamente nuevo, existían otras opciones obvias. Tierras fértiles podrían haberse transformado, regiones inhóspitas podrían haberse vuelto habitables. El mismo poder que sustenta a un pueblo con alimento sobrenatural durante décadas, sin duda, podría sustentar una transición sin derramamiento de sangre. Y aquí surge un detalle inconveniente para quienes intentan defender el modelo tradicional. Estas alternativas no requieren menos energía, sino más cuidado. No son soluciones perezosas, sino éticas. Y el hecho de que no se eligieran plantea un problema difícil de eludir. Si hubiera opciones más justas, ¿por qué elegir el camino que normaliza el exterminio? Esta pregunta no acusa, sino que expone. Y cuanto más evitamos responderla, más claro queda que el problema no es la falta de respuestas, sino el miedo a ellas. Muchos intentan descartar estas posibilidades diciendo que serían demasiados milagros, pero esto contradice directamente la narrativa misma. Hablamos de un Dios que derriba muros con el sonido, prolonga el día para ganar batallas y derrota ejércitos con intervención directa. Los milagros nunca han sido el límite. Este mismo Dios alimenta a multitudes de la nada, las guía mediante señales visibles e interviene explícitamente en los conflictos. Decir que crear alternativas pacíficas sería una exageración. Es ignorar todo lo que se ha aceptado sin cuestionamientos a lo largo de la historia.
De hecho, el argumento del milagro excesivo solo surge cuando el milagro requiere compasión en lugar de violencia, cuando requiere creatividad moral, no fuerza bruta, cuando requiere prevenir muertes, no justificarlas. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda. No fue la falta de poder lo que condujo al camino de la conquista, sino la falta de prioridades éticas. El modelo elegido no refleja limitaciones técnicas, sino decisiones basadas en valores. Si los milagros eran aceptables para derrotar a los enemigos, ¿por qué no para salvarlos? Esta diferencia dice mucho más sobre el plan que cualquier explicación apologética. Resulta curioso observar a este Dios exigiendo a los humanos una virtud que Él mismo no demuestra cuando más importa. El perdón se exalta como valor supremo, se repite como mandamiento y se considera un signo de madurez espiritual. Sin embargo, cuando surge la oportunidad perfecta para practicarlo a escala histórica, simplemente desaparece. Los pueblos que habitaban la tierra prometida no fueron invitados al cambio, al diálogo ni a la reconciliación. Fueron preseleccionados como enemigos, no por elección propia, sino porque no formaban parte del grupo adecuado. La narrativa no les ofrece redención, sino juicio. Un Dios verdaderamente universal podría haber hecho algo radicalmente diferente. Romper la lógica tribal, disolver las barreras morales basadas en la sangre y establecer una ética inclusiva desde el principio. En lugar de un pueblo separado, una humanidad reconciliada. En lugar de conquista, integración. Pero eso requeriría renunciar a la identidad exclusiva, a la idea de posesión divina limitada a un grupo específico. Requeriría un Dios menos preocupado por el territorio y más comprometido con la dignidad. Y quizás por eso mismo esta alternativa nunca se considera en la narrativa. Cuando uno se da cuenta de que incluso el perdón es selectivo, algo queda claro. No estamos ante un plan centrado en la transformación moral del mundo, sino en mantener un sistema de pertenencia. Y estos sistemas siempre necesitan a los excluidos para funcionar. Tras considerar todas estas posibilidades ignoradas, es difícil evitar una conclusión. El plan presentado no era el único posible, ni el más justo, ni el más compasivo. Simplemente era el elegido. Y las decisiones revelan más carácter que las palabras. Si Dios vio todas las alternativas y aún así eligió un camino que requiere violencia estructural, entonces ese camino no puede tratarse como un accidente histórico. Debe reconocerse como parte esencial de la teología que lo sustenta. No hay manera de separar al Dios que se proclama del Dios que actúa. Esto también desmantela el intento de culpar a los humanos. Aquí no se trata de errores de ejecución, sino de órdenes directas. No son desviaciones, sino órdenes. Todo sucede bajo la supervisión divina explícita, sin lugar a alegaciones de ignorancia o pérdida de control. Cuando alguien afirma que este Dios es amor absoluto, justicia y paz, debe explicar por qué estos valores nunca fueron una prioridad cuando realmente habrían marcado la diferencia. Debe explicar por qué la promesa siempre costó la vida de quienes no tenían otra opción. Si esta reflexión te ha llamado la atención, muestra tu apoyo ahora. Dale a me gusta, suscríbete para seguir reflexiones como esta y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Tu participación mantiene viva y visible esta conversación. Llega un punto en que las defensas tradicionales simplemente dejan de responder a las preguntas importantes. Apelar a una nueva alianza, una redención futura o un contexto cultural no resuelve el problema de raíz. Nada de eso altera el hecho de que el plan inicial se concibió, aprobó y ejecutó con pleno conocimiento de las consecuencias. La idea de que los acontecimientos posteriores corrijan o compensen la violencia pasada es moralmente insostenible. Ninguna promesa futura justifica las masacres pasadas. Ninguna salvación posterior borra las decisiones que transformaron a poblaciones enteras en daños colaterales.
También es deshonesto afirmar que todo esto sucedió porque Dios lo permitió y no porque Él lo quiso. La narrativa no describe un permiso reticente, sino una orden activa. Cuando Dios decide, guía, castiga, recompensa e interviene, la responsabilidad no puede diluirse. Si aceptamos que este Dios es soberano, entonces lo es sobre todo, incluso sobre aquello que intentamos suavizar. Y si no lo aceptamos, hablamos de un Dios limitado e inconsistente, o uno que depende de las acciones humanas para mantener intacta su imagen. En este punto, la cuestión deja de ser teológica y se vuelve ética. Ya no se trata de lo que uno cree, sino de lo que uno está dispuesto a justificar en nombre de esa creencia. En última instancia, todo se reduce a una decisión intelectual y moral. O este Dios es exactamente como lo presenta la narrativa, y por lo tanto, debe ser evaluado según ella. O esta narrativa ya no puede defenderse como expresión de absoluta perfección, amor y justicia. Si creemos que Dios lo sabe todo, lo puede todo y lo elige todo, entonces nada de lo ocurrido fue inevitable. Cada decisión fue considerada, cada alternativa fue vista y cada consecuencia fue aceptada. Esto significa que el mundo resultante es, como mínimo, un mundo que Él consideró apropiado. La pregunta restante no requiere una respuesta pública, ni debate en los comentarios, ni una postura inmediata. Exige honestidad interior. ¿Cómo podemos conciliar las cualidades atribuidas a este Dios con los medios que ha elegido emplear? Quizás la tarea más difícil no sea defender la fe, sino exigirle coherencia. Se trata de no menospreciar a Dios para evitar críticas, ni justificar lo injustificable para preservar una narrativa cómoda. Y aquí es donde todo converge. Si este plan era lo mejor que un Dios perfecto podía ofrecer, ¿qué nos obliga esto a repensar sobre la perfección, sobre la divinidad y sobre lo que realmente significa llamar a algo bueno?